supe que me amabas, lo entendí, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Buenos días, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a otra sesión de esta serie de estudios para poder entender el mensaje que Dios manda a través de cada uno de los libros que componen el Antiguo Testamento. Decíamos que Dios permitió que el Antiguo Testamento quedara escrito para nosotros porque en él estaba reflejando algo de lo que nosotros deberíamos darnos cuenta para conocer a Dios y cuál es la actitud que tiene Dios con su pueblo y en nuestros tiempos con sus hijos. Nos toca hoy día ver el profeta Sofonías. El tema sobre lo que profetiza Sofonías es un tema que muchas personas no quieren escuchar. Decíamos cuál es el tema de la profecía de Sofonías. Y Sofonías profetiza sobre el día de la ira del Señor. Para muchas personas que encuentran en la Biblia o que buscan en la Biblia un motivo para sentirse amados por Dios, para sentirse reconfortados por Dios, seguramente quisieran eliminar estos libros, porque no todos quieren escuchar del día de la ira del Señor, del día cuando se haya cansado de esperarnos y nos dé lo que justamente corresponde. Muchos piensan que Dios es tan bueno, Dios tiene tanto amor para nosotros, que sería incapaz de proveernos sufrimiento y mucho menos proveernos castigo. Sin embargo, la palabra de Dios, Él mismo dice, Dios es tardo para la ira. No dice que no tiene ira, simplemente dice que Él es paciente. Nos da oportunidad tras oportunidad para que nos reconciliemos con Él. Nos muestra lo que estamos haciendo, el pecado en el que estamos viviendo, y algunas veces incluso nos pone pruebas para que lo reconozcamos. Y permanentemente nos está diciendo, arrepiéntete y reconcíliate con Dios, porque el día de su ira llegará. ¿Para quiénes llegará el día de su ira? Para aquellas personas que, habiendo tenido oportunidad de reconciliarse con Dios, por la gracia de Dios, lo rechazaron. Por eso es que Dios manda profecía a través de Sofonías en un momento en el que Judá estaba viviendo una etapa de gran idolatría. Los reyes anteriores a Josías, que es el momento cuando Sofonías
profetiza, los reyes anteriores habían llevado a Judá a una idolatría extrema. Estos reyes y sacerdotes y profetas los habían llevado a admitir que era posible servir a Dios, pero también servir a otros dioses. Ellos querían adorar a Dios, de hecho se estaban cumpliendo con todo lo que era la religión, se congregaban en el templo, pero sin embargo en sus vidas estaban adorando a otros dioses, en este caso a Baal. La gente pensaba, o les hicieron pensar, que podían vivir sirviendo a dos señores. Y la palabra de Dios es tácita. Nadie puede servir a Dios, a dos señores. Josías fue hecho rey a los 8 años. Por lo tanto, en su primera parte del reinado no pudo hacer nada o hizo muy poco respecto a revertir aquella situación de idolatría. En la segunda parte de su reinado hizo muchos esfuerzos, aunque no logró lo que seguramente se proponía, pero es en la primera parte del reinado de Josías que es cuando Sofonías hace la profecía. Entonces, esta profecía sale cuando el pueblo de Judá estaba viviendo en pecado, y en gran pecado. Dios a este pueblo le había dado muchas oportunidades para arrepentirse. Les había enviado muchos otros profetas que les decían: ustedes están pecando de esta manera, están haciendo esto, y Dios los llama a arrepentirse. Y el pueblo no se arrepintió. El pueblo persistió en su pecado, y por eso es que la profecía comienza con algo que es, entre comillas, terrible. En el capítulo 1, después de presentarse Sofonías, en el versículo 2, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios estaba diciendo: ya me cansé. Les di demasiadas oportunidades y no respondieron aquí. Por eso es que ahora voy a destruir todo lo que he creado que está sobre la faz de la tierra, porque todo está corrompido. ¿Y qué iba a destruir? El versículo 3 dice: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Todo ser vivo que Dios creó y colocó en la faz de la tierra, dice que estaba corrompido y que los iba a destruir. De una manera similar a cuando destruyó toda vida con el diluvio en los tiempos de Noé. ¿Por qué lo hizo? Dice la palabra que porque todo lo que ellos querían hacer en ese tiempo era pecar. Hicieron a un lado a Dios por completo y seguramente dijeron, como muchos dicen ahora: no, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacer siempre lo bueno, yo puedo elegir bien, y de hecho yo vivo haciendo lo que pienso que me parece que está bien. Bueno, pero ¿qué es respecto a lo que dice Dios? No, eso no me interesa. Eso estaba bien para los tiempos de antes, ahora tenemos nuevos tiempos, y yo creo que sinceramente no quiero hacer mal, sino quiero hacer bien. De hecho, si a una persona le preguntan si es malo, dice: no, todos los demás son malos, yo soy el único bueno.
Y para llegar a ese extremo es que han tenido que desechar a Dios. No les ha importado lo que Dios dice, o porque no conocen lo que Dios dice, no se han dado tiempo para saber qué es lo que dice Dios, o porque simplemente creen que su pensamiento es mejor que el pensamiento de Dios. ¿A quién estaba enviando esta profecía? Les enviaba al pueblo de Judá. El versículo 4 del capítulo 1 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. El culto a Baal en esos tiempos era normal. El problema es, ¿para quiénes era normal? Para los antiguos habitantes, antes que el pueblo de Dios entrara en Canaán, seguro uno lo puede entender. Esos pueblos tenían sus propios dioses, así como los egipcios, así como los babilónicos, las naciones de tiempo tenían sus propios dioses. Dios lo sabía y era tremendo aquello, no tanto porque Dios no estaba con ellos. Sin embargo, con el pueblo de Israel, a este pueblo Dios lo había tomado como su pueblo. No por algo que ellos hayan hecho, sino simplemente porque en su soberana voluntad Dios decidió de esa manera. Los tomó como pueblo, los sacó de Egipto, los cuidó, los alimentó, los protegió. Y decidió, dijo, quiero vivir en medio de ustedes. Hagan un templo. Y yo voy a habitar en medio de ustedes. Quiero estar junto a ustedes. El hombre no se lo merecía, pero Dios lo decidió de esa manera por el amor que tiene. Y tenía a este pueblo. Y decidió levantar el tabernáculo en Jerusalén, que es parte de Judá. Entonces nos estamos refiriendo a estas personas que habían visto todo el poder de Dios, todo el amor de Dios, todos los cuidados de Dios, y que tenía el templo, tenía la presencia de Dios en medio de ellos. Esta gente es la que estaba andando en idolatría, que sabiendo que había ese Dios y que había mandado a decir, no te harás imágenes de otros dioses, no te inclinarás a otros dioses, habías recibido ese mandato, ellos decidieron adorar paralelamente a Baal, el dios de la fertilidad. Y lo que Dios estaba diciendo es, ya me he cansado. Les he dado tantas oportunidades para que dejen de hacer aquello. Incluso ustedes pusieron retratos de Baal en mi templo. Profanaron mi santidad. Me hicieron todo eso contra mí. Y pese a eso les di oportunidades, los llamé a arrepentirse y ustedes no lo quisieron hacer. Ya me cansé. Ahora viene el día del Señor, donde voy a derramar juicio. Y con ese juicio voy a erradicar completamente el culto a Baal. Ustedes no lo quisieron hacer. Yo voy a derramar mi ira y ese culto va a desaparecer, aunque tenga que desaparecer con ustedes también. Pero nadie más va a hacer culto a Baal. El día del Señor. Y Dios a través del profeta le dice, ese día del Señor, cuando yo derrame mi ira, está cerca. El versículo 7 del capítulo 1 dice, calla en presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio
y ha dispuesto a sus convidados. Dios le estaba diciendo a este pueblo a través de Sofonías, les estaba diciendo, callen, porque nadie de ustedes puede decir algo en su defensa, porque yo conozco su pecado. Yo he visto personalmente el pecado de ustedes, así que nadie tiene excusa. Y eso sería bueno oírlo y tenerlo siempre presente. Porque cuando alguna vez nosotros pecamos, porque los cristianos todavía pecamos, en lugar de arrepentirnos, ¿qué hacemos normalmente? Buscamos alguna excusa, alguna justificación. No, es que yo en realidad no lo hice, sino me hicieron hacer, me obligaron a hacerlo. Y Dios dice, no tienes excusa. Puedes buscar las justificaciones que quieras para ti, pero en mi delante no tienes ninguna excusa. El juicio contra Judá sería el sacrificio. Sería un sacrificio que hace Dios. Y los invitados a ese sacrificio eran los babilónicos. Los de Babilonia, porque ellos invadirían Judá. Bueno, la pregunta es, ¿cómo será el castigo? ¿Qué es lo que realmente hará el Señor en el día de su ira? Y dice, voy a castigar a los seres vivientes, comenzando por los hombres. Primero, van a ser castigados los príncipes y los hijos del rey. En el versículo 8 de este primer capítulo dice, y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. ¿Por qué primero a ellos? Porque ellos no mantuvieron el pacto con Dios. Era un pueblo que había hecho un pacto con Dios y tenían levantados reyes que tenían la obligación de guiar al pueblo en los caminos de Dios, es decir, guardando el pacto con Dios. Y estos reyes y sus hijos habían conducido al pueblo olvidándose de aquel pacto y los habían llevado a idolatría. Ellos por eso serían los primeros en ser castigados. Pero toda la culpa era de los reyes, seguramente no. Porque luego, dice el profeta Sofonías, que castigaría a aquellas personas que por instrucción de sus amos salían a saquear a los pobres. Aquellos que habían ayudado a hacer ese pecado. No está diciendo que ellos robaban para ellos, sino que ellos robaban para sus amos. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Así que cuidémonos. Cuidémonos de obedecer y hacer algo que está contra la voluntad de Dios, aunque el beneficio no sea para nosotros. Y en ese ámbito, dice el profeta, nadie se salvará de la ira de Dios. El versículo 12 de ese mismo capítulo dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Aquellas personas
que se volvieron indiferentes a Dios. Y que como durante mucho tiempo Dios iba diciendo, arrepiéntanse porque la ira vendrá, arrepiéntanse, y no pasaba nada. Entonces decían, se adormecieron y decían, pues Dios no va a hacer ni bien ni mal. Así que yo voy a andar en mis pensamientos. Y dice Dios que ellos también serán castigados. Pero ¿cómo los castigará? ¿Qué hará Dios con ellos? En el versículo 13 de ese mismo capítulo 1 dice, por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Les estaba diciendo, por más que ustedes se esfuercen, no podrán evitar la ira de Dios. En otra parte de la Biblia dice, en vano se esfuerza el hombre si Dios no está con ellos. Podrás hacer todos los sacrificios. Si Dios no bendice el fruto de tu trabajo, estás trabajando en vano. Pero ¿qué más va a hacer? Los versículos 17 y 18 de ese capítulo dicen, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Dice que andarán como ciegos. En sus pensamientos buscarán el camino de salvación, pero no lo encontrarán. Pero en estos versículos también, aparte de referirse a la destrucción que iba a venir sobre Judá, se estaba refiriendo a los tiempos finales, cuando toda la tierra será destruida. Nos estamos refiriendo a la batalla del Armagedón, o el profeta se estaba refiriendo ya que va a ocurrir antes del milenio de Cristo. Y sin embargo, pese a esa situación a que muchas veces habían sido llamados a reflexión, llamados a arrepentimiento, porque Dios envió muchos profetas a este pueblo, todavía el amor de Dios es grande. Porque a través de este mismo profeta les decía, pero antes de que suceda esto que les estoy diciendo que va a suceder, arrepiéntanse. Porque lo que no quiero es castigarlos. Y lo voy a hacer si ustedes realmente lo quieren. Este pueblo había recibido tantos mensajes de arrepentimiento, tantos llamados al arrepentimiento, y no hizo caso. Y sin embargo, para Dios todavía quedaba una esperanza de que la gente pueda arrepentirse. Y por eso es que a través del mismo profeta, en el capítulo 2, los versículos 1 al 3 les dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ese es el gran amor de Dios.
pese a que reiteradamente le hemos ido fallando, todavía Dios tiene la esperanza de que podamos arrepentirnos y nos da la oportunidad. En este caso, la última oportunidad. Y esto nos debería llamar a una reflexión ahora. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cuántas veces Dios nos ha estado llamando? ¿Cuántas veces le hemos dicho no a Dios? Porque hay cosas más importantes que hacer ahora. Tal vez luego. Ahora no tengo tiempo. Ahora tengo estos problemas. Ahora estoy muy cansado. Y Dios ha seguido insistiendo. Pero puede que una de ellas sea la última vez. Y Dios derrame su ira. Sí es un Dios de amor. Sí nos ama. Y está demostrado sin ninguna duda. Pero es un Dios justo, que no dejará pasar el pecado, ningún pecado, sin su justo castigo. Él nos ha provisto todo para que podamos librarnos de ese castigo que es justo, que lo merecemos por lo que hemos hecho. Y Él nos dio los medios para librarnos de aquello. Y simplemente nos dice, arrepiéntanse, busquen a Dios. Y a este pueblo también le estaba diciendo lo mismo. Has hecho todo, te he dicho muchas veces, no has querido, has preferido la corrupción, has preferido seguir tus pasos. Ya viene mi ira. Pero así mismo te digo, si quieren por última vez, busquen a Dios, mediten, arrepiéntanse, vuelvan, para que quizá toda la ira que voy a mandar no caiga sobre ustedes. Dios nos lo sigue diciendo. Y no solo eso, sino que Dios nos muestra y les mostró a este pueblo, y también ahora nos muestra, situaciones por las que deberíamos arrepentirnos. ¿A qué me refiero? Dios utiliza naciones paganas para que su pueblo pueda ver el celo de Dios. Cuando hablamos de naciones paganas, estamos diciendo naciones separadas de Dios o contrarias a Dios, naciones pecadoras. Y Dios en su amor le hace ver a su pueblo el castigo que les da a esas naciones. Por ejemplo, a los filisteos. El versículo 5 del capítulo 2 dice: ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Dios les estaba diciendo, miren lo que hago con la gente que está lejos de Dios. Este es el celo de mi ira que lo derramo, y ustedes van a verlo. Pero no solo los filisteos, sino también los de Moab y Amón. ¿Y quiénes eran esos pueblos? Los pueblos que se generaron por el pecado de Lot con sus hijas. Nacieron hijos y ellos formaron esos pueblos. Y estos pueblos aborrecieron al pueblo de Dios. Por eso también Dios dejó caer su celo para mostrarles a los de Judá lo que Dios hace cuando las personas o las naciones están en contra de Él. Los versículos 8 al 11 del capítulo 2 dice: yo he oído las ofrendas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra,
campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los heredará. Ustedes se engrandecieron. Atacando, aprovechándose de mi pueblo. Pero llegó el momento en que ustedes serán como Sodoma y Gomorra, y ustedes saben lo que Dios hizo con ellos. Y dice, estas tierras se las voy a dar al remanente de mi pueblo. Y luego va más lejos en la profecía Sofonías y muestra la gran victoria de Dios en el futuro. Lo que todavía no ha sucedido, pero va a suceder. Porque en el futuro la victoria de Dios será total y será sobre todas las naciones de la tierra. Y cuando vean eso, dice que todas las naciones se inclinarán a Jehová. El capítulo 2, versículo 11 dice, terrible será Jehová con ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las naciones de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Dios? Va a llegar el día donde voy a reunir a todas las naciones de la tierra y los voy a destruir. Y lo van a ver. Por eso es que después de ver realmente el poder de Dios, a ese Dios que negaron, a ese Dios al cual hicieron a un lado de su vida, cuando vean todo el poder, dice, se inclinarán ante Dios, los reconocerán como Dios. Pero también utilizará a los etíopes y a los asirios. Es decir, a través de Sofonías le decía a su pueblo, miren lo que yo hago con las naciones que han estado contra ustedes. Miren el fuego de mi celo. Véanlo. Esto también les llegará a ustedes. ¿Pero por qué lo hacía? Porque cuando hace Dios algo, te va a decir por qué lo hace. Y en el capítulo 3, versículo 1 dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Le estaba diciendo al pueblo, yo he puesto mi casa en medio de ustedes. Yo habitaba con ustedes en Jerusalén. No porque ustedes lo decidieron, porque yo lo mandé y di todo lo necesario para que se haga esto. ¿Y por qué quería estar en medio de ustedes? Para que ustedes puedan venir a mí continuamente. Para que no tengan un Dios extraño, un Dios lejano. Ustedes me tenían al alcance de su mano. Pero no vinieron a mí. Podemos decir eso mismo, o Dios nos puede decir lo mismo a nosotros, diciéndonos, a ustedes los puse en una iglesia cristiana, donde continuamente recibían el mensaje de mi palabra, donde continuamente me he manifestado, y ni aún así ustedes creyeron en mí. Entonces Dios le dice, ahora, Jerusalén, vas a aprender que rechazar la corrección de Dios, los llamados de Dios, conduce a la destrucción. Es tu actitud por la que serás destruida. ¿Y a quiénes iba a afectar? Dice 4 sectores de Jerusalén. En este libro son identificados para condenación. Primero, los líderes políticos, príncipes y jueces. Primero serán ustedes castigados.
Porque ustedes permitieron que el pueblo se conduzca, ustedes condujeron al pueblo a estas situaciones. Pero también a los líderes espirituales, profetas y sacerdotes. Hombres elegidos por Dios para mantener la relación con Dios, y no lo hicieron de esa manera. Permitieron que se haga idolatría a otros dioses. Y vean lo que después les dice Dios. Ahora te castigo porque, aunque te he hecho ver el furor de mi celo en las naciones vecinas, ni eso ha servido para que te arrepientas. En el capítulo 3, versículos 6 y 7 dice: hice destruir naciones, sus habitantes están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigaré. Mas ellos apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios está manifestando, dice: yo les he hecho ver, porque he pensado que si ustedes ven que realmente yo tengo un celo y hay ira que se puede derramar a los que están contra mí, y cuando ustedes han visto la desgracia cuando vieron la desgracia de esos pueblos, yo creía que al ver eso se iban a arrepentir, pero ni siquiera así se arrepintieron. Y luego Dios muestra a través del profeta lo que sucederá en los días finales. El versículo 8 del capítulo 3 dice: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Es la descripción de los últimos días antes del milenio que van a venir. Pero, ¿qué hará Dios con la gente que le ha sido fiel? A la que llama remanente. Y siempre ha habido un remanente, porque el plan de Dios se va a cumplir. Dios siempre ha guardado un remanente, hay gente que pese a las circunstancias no han perdido su fe en Dios. El versículo 13 del capítulo 3 dice: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Qué dice? Después de mi ira, este pueblo será tomado como mi pueblo, será santificado y será cuidado por Dios. Después de destruir todo, no quedará la tierra vacía, sino habrá el remanente, y a ellos les entregará todo. Luego, describe cómo será la era del milenio. Dice cómo va a vivir este pueblo cuidado por Dios. Versículos 14 a 17 del capítulo 3 dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y regocijará sobre ti con cánticos.
Jesucristo regresará por segunda vez. Y los cristianos estamos esperando aquello. Y va a ser cuando juzgue a toda la tierra. Y el remanente quede bajo el señorío de Jesucristo, que reinará en la tierra por 1000 años. Y seremos cuidados por él. El versículo 20 de este capítulo dice: en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. En resumen, Sofonías le está diciendo al pueblo: la ira de Dios viene y van a ser castigados todos los hombres. Va a ser destruida toda la vida que Dios ha puesto, de la misma manera que con Noé, porque todo se ha corrompido. Les hace un llamado antes de eso, pero antes que suceda eso les doy la última oportunidad: arrepiéntanse. Y dice que el pueblo no lo hizo. Entonces vendrá aquello. Pero habrá un remanente. Habrá un remanente al cual después yo cuidaré, el cual durante 1000 años vivirá bajo mi reino sin temor alguno. No sé cuál es la situación en la que estás viviendo, pero nadie sabe cuándo sucederá. La pregunta es: ¿cuántas oportunidades te ha dado Dios para arrepentirte? ¿Cuántas las has rechazado? ¿Será esta la oportunidad que debes tomar para volver a Dios? ¿O todavía piensas que Dios no va a hacer nada? Que Dios es amor y no puede hacerme sufrir. Dice Dios que velemos siempre, que estemos listos, porque nadie sabe la hora en que sucederá esto. Es bueno para considerarlo en esta semana. Que Dios los bendiga mucho. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.